Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Feijó y os voy a hablar de la productividad y optimización de los sistemas de estación de resina. En un primer lugar vamos a ver un poco cuál es el objetivo del Grupo Operativo Acrema, que en principio es mejorar la productividad de las masas tanto de Pinus pinaster como de Radiata mediante la integración de un aprovechamiento resinero innovador que sea capaz de obtener bioproductos de alto valor añadido que IAM de mayores sea como un complemento para la madera de calidad, al mismo tiempo manteniendo la sostenibilidad de las masas. Como veis ahí, la innovación es sinónimo de calidad. ¿Y cómo podemos obtener esta calidad? Con métodos de extracción de resina mecanizados, con recogida en envases cerrados, empleando estimulantes que sean orgánicos, valorizando la resina como un producto de alta calidad, manteniendo la sostenibilidad de nuestras masas y poniendo en valor las externalidades positivas que podamos estar generando. Bien, el equipo del Grupo Operativo Acrema está conformado por las empresas de gran tradición del sector, como pueden ser Rincón de la Vega, Sociedad de Resinas Naturales, por empresas de nueva creación que están enfocadas a la innovación en este sector, como sería Foresin o KG Recursos Naturales, como por universidades, como pueden ser el Grupo Proepla, el Grupo PEMADE de la Universidad de Santiago de Compostela o el Grupo REDE de la Universidad de Vigo, por centros de investigación como el CIF Lourizán de Alagacal o el Centro Tecnológico Forestal de la Madera de Asturias, y por asociaciones tanto en defensa del sector resinero como del sector maderero, como puede ser Asmadera, FEARMAGA o la Asociación Nacional para la Vertebración y Defensa del Sector Resinero. Por otro lado, las zonas donde estamos actuando, en este caso en concreto, son 8 parcelas. Tenemos 5 parcelas de Pinus pinaster distribuidas entre Pontevedra, Coruña, Lugo, Asturias y Segovia. Y luego 3 parcelas de Pinus radiata que estarían distribuidas en Coruña, Lugo y Asturias. En ellas hay 2.000 pinos para macroresinación y 1.000 pinos para microresinación. Se están llevando a cabo por resineros profesionales que realizan todos los ensayos de forma simultánea en todas las parcelas y siguiendo un mismo protocolo de resinación. Bien, esta distribución es porque nosotros queremos comparar esa resinación con el aprovechamiento, que sea compatible con el aprovechamiento maderero, por eso hacemos esa comparativa con el noroeste peninsular, y también tenemos la parcela de Segovia un poco para comparar con la zona donde realmente se resina con más tradición. Bien, bueno, el Grupo Operativo Acrema tiene bastantes objetivos, aunque para esta ponencia nos hemos centrado en 2 objetivos. El primer objetivo, que es la innovación y optimización de los sistemas de extracción de resina, ¿vale? Donde hemos intentado testar en campo diferentes métodos de extracción de resina innovadores, sobre todo en envase cerrado, y intentando mejorar el método tradicional de pica sobre corteza. A lo largo de la ponencia veremos una serie de gráficas donde intentaremos comparar la resinación que hemos obtenido por métodos, comparar la resinación por pastas estimulantes, comparar esa resinación entre método y pasta y luego ver qué ocurre en las diferentes localizaciones. Luego también nos centraremos un poquito, aunque esta parte no era la que a mí me correspondía, pero queremos hablar un poquito del objetivo 2, que es donde buscamos esas ecopastas estimulantes y orgánicas que sean compatibles para obtener una resina de alto valor añadido. En el primer parte de este objetivo se intentó formular y fabricar una serie de pastas estimulantes que veremos más tarde y por técnicas de microresinación intentar ver cuál era la pasta más productiva. Veremos también cómo se compara el efecto promedio de estas distintas pastas y cuál es la evolución de la tasa de producción de resina por día. Bien, centrándonos en el objetivo 1, si podéis ver, se testaron en campo diferentes métodos en envase cerrado, como puede ser el método de entalladura circular o el Borehole, frente al de pica sobre corteza. Vale, el de pica sobre corteza se utilizó un poquito como método control para ver que realmente comparar con lo que se estaba haciendo hasta ahora. Dividimos ahí en 2 tipos de métodos no invasivos, como puede ser el de pica sobre corteza o el método mecanizado de entalladura circular, que si todo está bien no debería entrar en madera, frente a métodos invasivos, como es el Borehole en altura. Vale, entonces los primeros serían métodos aptos para la producción de madera de calidad y los segundos solo aptos para la producción de trituración. Si nos fijamos aquí, abajo tenemos nuestro protocolo un poco en imágenes, donde el método de pica sobre corteza
Si os observáis, tiene una longitud de pica de 15,7 centímetros y un ancho de pica de sobre 3-4 centímetros. Y estábamos dando las picas cada 14 días. Diréis, ¿por qué 15,7 y no 16, como habló antes Enrique, o 12? Bueno, intentamos hacer un ancho un poquito más grande, por lo que hablaba antes de llevar el aprovechamiento resinero a los últimos años de vida del pino antes de su corta. Y por otro lado, porque en el método circular, si os fijáis, usábamos un acople de 5 centímetros de diámetro. Si nosotros desenvolvemos esos 5 centímetros de diámetro en su perímetro, obtenemos 15,7. En el caso del método de entalladura circular, se seguían dando las picas de igual manera cada 14 días, dejando un repulgo de 3 a 4 centímetros, tanto horizontal como vertical, y el orden de las picas era el siguiente. Hacíamos una primera pica a la izquierda, a los 14 días realizábamos una segunda pica y movíamos el acople de la primera para la segunda a la derecha. Volvíamos a los 14 días y ese acople se volvía a mover a la tercera pica que estaba encima de la primera. Y finalmente íbamos así en una forma de zigzag. En el método de Borjol, nosotros el método que hemos aplicado ha sido el de método en altura, dejando un repulgo entre cada uno de los orificios de 10 centímetros y 2 centímetros de altura. Aquí hemos intentado señalizar, si os fijáis en la troza de madera que tenemos a la derecha, nosotros cada vez que realizábamos una pica hacíamos 3 orificios de 12 centímetros de longitud y 1,6 centímetros de diámetro. O sea, cada vez que íbamos a dar una pica, hacíamos esas 3 entradas en madera y a la pica siguiente subíamos esos 2 centímetros. Bien, ¿por qué pongo aquí ojo, diámetro, Pinus, Borjol? Este método sería apto para trituración, pero nosotros no podíamos comparar método tradicional y método de entalladura circular con pinos de calidad para madera con métodos con pinos de trituración, porque los diámetros serían muy diferentes. Entonces tuvimos que equiparar todos los pinos. Pero este método sería sobre todo interesante solo para, pues antes de una clara, que la madera no va a ser de calidad. Bien, centrándonos un poquito en el método de entalladura circular, para quien no lo sepa, bueno, se realizan una serie de picas circulares con una broca de tipo Forner y se aplica el estimulante de la misma manera que haríamos una pica con la suela. Aquí podemos ver los 3 modelos de utilidad o patente que actualmente se conocen. En primer lugar, el método de KG, el cual se utilizó en Acrema en la campaña de 2021. A la derecha tenemos el método de Shawasa y el método del ciclobrizán que se están testando en esta campaña de 2022. Mencionar que todos los datos que vamos a ver hoy son de la campaña de 2021, ya que la del 2022 no está completa, por lo tanto serán referidas al método de KG. Dentro de todos los métodos que hemos visto hasta ahora, se están probando 2 pastas estimulantes, como es la salicílica, la SACID, y la pasta Cunningham. Y todas ellas se están comparando con pinos control que no llevan pasta. Y diréis, ¿por qué no tenemos la pasta Z? Si os fijáis en la gráfica de la derecha, en estudios anteriores que hemos realizado en Galicia, como puede ser Acción de Cooperación, hemos llegado a una pequeña conclusión en la cual la pasta Z, en el caso de Galicia, no está teniendo muy buenos resultados. Por eso hemos intentado retirarla de nuestra ecuación. Bien. Los resultados que hemos obtenido, en un primer lugar, vamos a comparar los métodos. Si os fijáis, de izquierda a derecha tenemos el método de entalladura circular, en el centro tradicional, y a la derecha el Borjol, y de color oscuro la especie Pinaster frente al color claro que es la especie Radiata. Vale. Si nos fijamos, la más productiva ha sido sin duda el método Borjol en altura. Pero hemos hablado de que estábamos haciendo orificios de 12 centímetros con 1,6 centímetros de diámetro en pinos de un diámetro superior a 30 centímetros. Perdón. Entonces vamos a centrarnos en el método tradicional y el método circular. Si nos fijamos, el método tradicional ha sido algo superior al método circular, llegando incluso a superar para la especie Pinaster en 26,6% la producción y en la especie Radiata el 45,1% la producción. Entonces, como conclusiones, el Borjol es el método más productivo, pero ojo que hemos utilizado pinos de unas dimensiones que no deberían ser a lo mejor las indicadas para este tipo de método. Luego, el método tradicional
ha sido un 26,6% más productivo que el circular para Pinaster. Entonces yo ahí voy a dejar una pregunta que es, ¿compensaría utilizar el método circular, en este caso en concreto, si nos vamos a evitar derroñar, clavar y remasar esos pinos? Ahí queda. Con el 45,1%, pues me imagino que ya no compensa. Pero mi duda es, ¿ese 45,1% podría estar que a la hora de refrescar la pica y no mantener la bolsa, lo hemos perdido y tirado al suelo? Ahí podría estar. Actualmente, ¿cuáles son los errores que se están cometiendo en el método mecanizado? Como bien sabemos, aunque es un método de extracción que se está utilizando a día de hoy, todavía se encuentra en fase de estudio. ¿Cuáles podrían ser las mejoras? Pues si nos fijamos ahí podemos observar cómo se solidifica la resina en la salida, por lo tanto el flujo de la resina no llega a ser el indicado. Tenemos pérdidas de resina importantes. Y luego, mejor, las pastas estimulantes que se estaban utilizando a día de hoy para el método tradicional no son las adecuadas para el método circular, porque no es lo mismo aplicar un estimulante en una herida que está abierta que en una herida que va a estar cerrada. Las concentraciones pues, de tasas de oxidación o solidificación de la resina puede variar mucho. Bien, cuando comparamos la pasta, del mismo modo que antes, ahora tenemos las pastas de izquierda a derecha, salicílica Cunningham y los pinos control, y de igual forma, en color oscuro, la especie Pinaster frente a la especie Radiata. Aquí no se observó ninguna diferencia significativa entre utilizar Cunningham o salicílica. Cunningham fue un poquito superior a salicílica. Sin embargo, podemos observar que los pinos control hay una gran diferencia cuando aplicamos pasta, hay una gran diferencia con respecto a los pinos control. Quiere decir que la pasta realmente pues, sí que está haciendo algo. Las producciones de Pinaster frente a Radiata, bueno, también fueron un poquito superior. Si os fijáis, tenemos un 32% de ganancia en Pinaster frente a Radiata cuando utilizamos salicílica y un 15% cuando utilizamos la pasta Cunningham. Bien, se me olvidó deciros que estas gráficas que estamos realizando se han elaborado a partir de la cantidad media de resina por pica. En primer lugar, porque en el año 2021, cuando comenzó Acrema y dieron pues, la resolución provisional, arrancamos a mediados de junio. Y por otro lado, una serie de casuísticas en las cuales, algunas parcelas perdimos primera y segunda y tercera pica. Entonces tuvimos, para poder comparar, en vez de producciones totales, donde esas parcelas iban a quedar como que eran las menos productivas, comparamos la media de las picas que realmente teníamos, que era de la 4 a la 11. Bien. Por lo tanto, comparando las pastas, los estimulantes aumentan hasta por 3 veces la producción de resina por pica. No hay diferencias significativas entre las pastas, pero ya que estaban ahí casi igualadas, veremos después y pregunto, ¿influirá la localización y la climatología a la hora de utilizar una pasta u otra? Por otro lado, la producción de Pinaster es ligeramente superior a Radiata, y esto lo hemos visto a lo largo de todas las gráficas. Y aquí pues surge que no disponemos actualmente de estudios que nos indiquen realmente qué pasa con Radiata, porque no hay muchos estudios en Radiata. Tenemos que seguir trabajando en ello. Bien, cuando juntamos todo y metemos métodos y pastas, ¿vale? En este caso cada bloque es una pasta, salicílica, Cunningham y cada color es un método circular, tradicional y Warhol de más oscuro a más claro. Volvemos a observar nuevamente que el método Warhol sigue siendo muy superior a los otros métodos y que el tradicional fue superior al circular. Nuevamente que la pasta Cunningham fue ligeramente superior a la pasta salicílica. Bien, si nos fijamos aquí hay una pequeña casuística y es que el Warhol de control, sin ninguna, ha sido similar a método circular de Cunningham y método circular de salicílica. ¿Vale? Bien, cuando observamos lo mismo para la especie Radiata, podemos observar que nuevamente el método Warhol es el más productivo, que la pasta Cunningham vuelve a superar ligeramente a la pasta salicílica, y en este caso en concreto el Warhol de control es incluso superior al método circular con pasta salicílica. Entonces, aquí sale otra pregunta, y digo yo, ¿el método Warhol sin pasta, o sea, el método Warhol control, podría ser una solución para obtener una resina ecológica?
Todavía hay que seguir investigando y ver todo lo que nos puede ocurrir con la campaña del año 2022. Todos estos datos de la campaña 2022 serán tratados y comentados sobre marzo de 2023. Bien, cuando comparamos la resignación por localización, aquí hemos intentado tratar y no decir, pues la parcela de Pantón fue mejor que la de Culleredo, la de Asturias, la de Segovia, sino que hemos dividido nuestras parcelas en las parcelas de zona de interior frente a las parcelas que teníamos en costa. Cuando vemos las parcelas de Pinastres de zona de interior, observamos que aquí la pasta salicílica ha sido ligeramente superior a la pasta cánica. Sin embargo, seguimos sin tener diferencias significativas. Cuando hacemos lo mismo con las parcelas de Pinastre, pero de la zona de costa, nuevamente vuelve a ser la pasta cánica la que supera a la pasta salicílica. Si hacemos lo mismo en las parcelas de radiata, en este caso de zona de interior, volvemos a lo de antes y seguimos con la pasta cánica superando a la pasta salicílica, del mismo modo que cuando observamos la zona de costa. Por lo tanto, cuando tenemos parcelas de Pinus Pinastre que están en el interior, tuvimos mejores rendimientos con la pasta salicílica, y cuando observamos las parcelas de Pinus Pinastres que estaban en la zona, los rendimientos mejores eran con la pasta cánica. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la especie radiata, donde el resultado fue igual para ambas localizaciones, para la pasta cánica. Pero volvemos a lo de antes. Para la especie Pinus radiata no tenemos suficiente información previa para poder contrastar esto. Bien, centrándonos en el objetivo 2, que buscábamos esas ecopastas estimulantes que fueran compatibles con un sistema de producción ecológica y respetuosa con el medio y con bajos riesgos, como ya os comenté, buscábamos formular y fabricar esas ecopastas estimulantes durante la campaña del 2021 y testarla mediante microresignación, para en el año 2022, las más productivas, probarlas en campo por medio de técnicas de macroresignación. Si observáis ahí, vemos 14 botecitos de pastas estimulantes, que las veremos ahora con más detenimiento, y a mayores estaba el Pino Control, que no llevaba ningún tipo de estímulo. Bien, ahí tenemos las 15, empezando por el control. Las 4 siguientes eran la pasta comerciales, la pasta Z o ácida, la pasta SACIF o salicílica, la pasta Cunningham y la pasta PRET. Y las 10 que aparecen a continuación fueron pastas innovadoras que fueron propuestas por los integrantes del grupo operativo Acrema, en los cuales se intentó probar con ácidos benzoicos, ácidos cítricos, ácidos cadmónicos, para ver si estos ácidos orgánicos podían ser buenos estimulantes y obtener una producción ecológica. Bien, cuando observamos el flujo de resina acumulado que hemos tenido con las diferentes pastas, si nos fijamos, hemos tenido grandes diferencias con las 4 pastas comerciales, que son esas de la 2 a la 5. Las mayores producciones fueron para la pasta preta, seguida de la salicílica, la Z y la Cunningham. Después también ha habido estas diferencias han superado incluso por 13 el Pino Control. También ha habido pequeñas diferencias con los tratamientos 6 y 11, que eran en base de ácido cloretilfosfónico y ácido sulfúrico y ácido cítrico, en los cuales sí que ha habido diferencias, pero estas diferencias no han sido tan exageradísimas como con las 4 pastas comerciales. Luego otro tipo de pastas como tratamientos 8, 12, 14 y 15, que no voy a entrar en nombrar qué tipo de ácido llevaba, lo teníamos anteriormente, han tenido una ligera diferencia con respecto al control. Cuando observamos la especie radiata ocurre algo muy similar. Las 4 pastas comerciales siguen siendo las más productivas, pero los rendimientos no han sido tan evidentes como en la especie de Pinastre. En este caso en concreto, ahora la pasta salicílica ha sido más productiva, seguido de la Z, de la preta y de la Cunningham. Seguimos obteniendo esas 2 pastas innovadoras, el tratamiento 6 y 11, en ácido sulfúrico y ácido cítrico, los cuales han sido ligeramente superior al control, y nuevamente tratamientos como el 8, 12 y 14, en este caso el 15 se perdió con respecto a Pinastre, que han sido significativamente un poquito superiores al control. Las restantes pastas pues no tuvieron diferencias significativas. Vale, cuando analizamos ese flujo de resina con respecto a los días que transcurren desde la aplicación de la herida, lo que ocurre con respecto a lo anterior es algo similar.
Las 4 pastas comerciales tienen un ligero descenso de la producción de la resina a lo largo de todos los días que se ha hecho el estudio, frente a esos 2 tratamientos que hacían un poco innovadores, que descendían de forma más intermedia, y luego estaban los restantes pastas y el pino control, los cuales la producción de resina por día descendía bruscamente a partir del segundo día. En Radiata ocurre algo similar, solo que, bueno, este descenso de la producción de resina con pastas comerciales era paulatinamente más tenue, llegando incluso a producir el 90% de la resina en el día 15, frente a las 2 pastas innovadoras, que descendía de forma más intermedia, llegando a producir ese 90% a partir del día 7 u 8, y las restantes pastas, las cuales descendían bruscamente. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención a todos y espero que haya sido una ponencia interesante.